Esta es la historia completa de la ouija que come almas. Si quieres escuchar únicamente la conclusión de esta historia, ve a la marca de 1 hora, 6 minutos y 55 segundos. Me gusta saber que esta historia la va a escuchar la comunidad Relatos en la Noche. Solo aquí podría confiar. Pero debo advertirles, cuando intento contarla, algo me detiene. Me duele la cabeza, me siento mal, y a la gente a la que la he llegado a compartir, sobre todo la gente que de alguna forma me podría ayudar, han pasado por lo mismo. Esta historia habla sobre una tabla ouija. Aprendí mucho sobre ellas, lamentablemente, para defenderme, para defender a lo que quiero. Y también aprendí que esa maldita tabla con la que me topé guardaba algo terrible en ella, y nos ha costado mucho. Pero supongo que para que entiendan mi historia debo ir hasta donde inicia todo, hasta octubre de 2020, en Valle de Bravo. Mis abuelos vivían allá. Tuvieron una vida cómoda y cuando mi abuelo se jubiló y dejó su negocio a cargo de mi papá y de mi tío Armando, vendió la casa que tenía en la Ciudad de México, donde crecimos todos. Vendió un departamento que tenía en Polanco y con sus ahorros se compró una casa en Valle. Es un pueblo hermoso rodeado de montañas, a poco más de 2 horas de la Ciudad de México. La casa que compró pertenecía a un amigo suyo y ahí habían pasado infinidad de fines de semana y algunas vacaciones. Yo también. Mis abuelos siempre soñaron con tener una casa así que cuando supieron que estaba en venta, precisamente esa, decidieron que ahí sería donde pasarían sus últimos años. Pero nunca pensaron que serían tan pocos, que el sueño sería tan corto. La compraron a principios de 2019, así que para cuando llegó la pandemia, ese era el lugar perfecto para pasarlo lejos de todo y a salvo, pues los dos siempre tuvieron problemas de salud y de hipertensión. A los demás en la familia nos daba mucho miedo que pudieran contagiarse, pero al mismo tiempo teníamos cierta tranquilidad de que estuvieran tan aislados. Los únicos que los veían cada 2 semanas eran mi tío Armando y Katy, su esposa, que les llevaban la despensa, medicinas y todo lo necesario para que ellos no salieran. Pero en octubre nos llamaron a todos. Se estaban poniendo muy mal anímicamente, pues ya no veían a nadie. Se sentían débiles, nos extrañaban, y aunque sabían que no los queríamos visitar para no exponerlos, nos propusieron pasar unas semanas allá. Sabían que nos cuidábamos mucho, que todos, salvo mi papá, prácticamente estábamos encerrados en casa todo el tiempo. Era muy poco probable que estuviéramos enfermos, pero además nos darían la oportunidad de estar en un lado de la casa hasta que pasaran 2 días y ya nos sintiéramos con confianza de ir a verlos y abrazarlos. Prácticamente iríamos y nos pondríamos en cuarentena allí en un lugar de la casa antes de convivir con ellos. Y así, y solo así aceptamos. Supongo que esto lo vamos a compartir muchos, los que teníamos abuelos en la pandemia. Contagiarlos era uno de los miedos horribles con los que todos teníamos que vivir. Así que nos preparamos, nos llevamos todo y nos fuimos para allá. La casa era tan grande que podíamos vivir cómodamente sin encontrarnos con mis abuelos,
que se encerrarían esos 2 días en su habitación, separada del resto por un largo pasillo. Serían mis abuelos, mi mamá, mi papá y yo, y del otro lado de la familia mi tío Armando, su esposa Katy y mi prima Mariela. Mariela era de mi edad, pero se había distanciado mucho de todos desde la muerte de su mamá, de mi tía Mari. Y la verdad, todos nos enojamos un poco con mi tío porque antes de cumplir el año de viudo, ya se estaba casando de nuevo. Además, había algo bien raro con su esposa, con Katy. En muchos sentidos parecía que se hacía pasar por mi tía Mari, que en paz descanse, como si realmente quisiera ocupar su lugar. Y no era cuestión de ser amable, de sentirse cercana con nosotros. Alguna vez, por ejemplo, a mi mamá y a mí nos incomodó mucho que nos hizo un chiste privado que teníamos entre nosotras, con mi tía Mari, y que no sé cómo ella se supo. En fin, convivir con ella iba a ser lo de menos si podíamos estar junto a mis abuelos. Y yo tenía muchas ganas de convivir con mi prima, ver cómo estaba, y es que había borrado todas sus redes sociales y ya no sabía de ella. Recuerdo muy bien, y no sé si esto tenga que ver, un sueño que tuve la noche antes de salir hacia la casa de mis abuelos. Estaba ahí en su casa, pero se veía diferente. Estaba vieja, descuidada. Adentro todo apestaba. Parecía que tenía años abandonada. Yo buscaba a mis abuelos por todos lados, pero no estaban. Y entonces una señora muy fea aparecía en un pasillo y me señalaba hacia la ventana. Yo le preguntaba dónde estaban mis abuelos, quién era ella y qué hacía ahí, y sin decir una palabra volvía a señalar hacia afuera. Yo finalmente me asomaba y afuera había muchos muertos, alrededor de la casa. Se veía su ropa horrible, vieja, como si acabaran de salir de las tumbas. Al fondo veía a mis abuelos caminar, alejarse, pero yo no me atrevía a salir porque todos los muertos parecían ver hacia la casa y poco a poco empezaban a avanzar. Supongo que aquí comienza la parte inexplicable de mi relato, y pido perdón por tardarme tanto, pero créanme que todo lo que he contado era necesario saber para entender lo que viene. Llegamos a Valle de Bravo. En cuanto nos acercamos allá, cambió el clima. Se empezó a sentir el frío de esa zona. Llegamos al pueblo a comprar todo lo necesario para pasar varios días sin salir de casa, con mucho cuidado, con doble cubrebocas, como siempre se ponía mi papá. Luego salimos del pueblo hacia la casa de mis abuelos, en una zona aún más solitaria, lejos de todo, sin vecinos como siempre soñó mi abuelito, sobre todo, a quien nunca le gustó la gente. Recuerdo que había un poquito de llovizna cuando nos acercábamos hacia allá, y me gustaba. Y en esa época del año todavía nos iban a tocar esas lluvias de la noche. Era muy bonito ver la lluvia en el paisaje desde esa casa, tan cuidada como la tenían, tan bonita. Pero cuando llegamos me sorprendió ver los alrededores algo descuidados, la hierba crecida. Mi papá me dijo que era porque le habían pedido a los trabajadores que dejaran de ir, para no arriesgarse ni arriesgarlos, pero que aprovecharía esos días para darle algo de mantenimiento donde fuera necesario. Se me hizo raro porque en ese momento estaba como descuidada y eso le daba un aspecto más de casa embrujada que de casa vacacional, pero bueno, trabajaríamos en eso. Vi la camioneta de mi tío estacionada. Ya habían llegado. Bajamos y ahí estaban comiendo mi tío Armando y Katy. Los saludamos. Luego fuimos a saludar a mis abuelos que estaban en la puerta de su habitación. Estábamos alejados varios metros de ellos, todo el largo del pasillo, y aunque sé que todos teníamos ganas de darnos un abrazo, sentimos que era más seguro esperar un poco, bañarnos, cambiarnos de ropa. No sé, creo que mucha gente va a entender lo paranoicos que éramos en esos días de pandemia con nuestros adultos mayores sobre todo. Luego regresamos con mi tío.
Katy tenía esa risa tan amable que siempre me incomodaba, como si no fuera sincera. Le pregunté por mi prima Mariela y me dijo: las muchachas andan explorando el bosque. ¿Las muchachas?, pregunté. Mi tío me dijo que Mayra, sobrina de Katy, se estaba quedando con ellos, así que la habían llevado también a pasar esas semanas con los abuelos, que me quería bien, que le había ayudado mucho a Mariela estar con ella y que ahora eran inseparables. Y pues, bueno, pensé, yo tenía ganas de ver a Mariela, pero si estaba mejor, eso también me pondría feliz. Me puse mi chamarra para la llovizna y salí al sendero por el que me dijeron que se habían ido, el que le gustaba a Mariela desde que empezábamos a ir ahí, cuando mis abuelos rentaban la casa de vez en cuando todavía. Pero empezaba a arreciar la llovizna, y al ver a lo lejos y no encontrar ni señales de ellas, decidí mejor regresarme después de avanzar un rato. Y cuando di la vuelta, fue muy raro, pero ahí vi hierbas aplastadas, como si alguien acabara de pasar por ahí saliéndose del sendero. Puse atención y escuché voces no muy lejos de donde yo estaba. Una de esas era la de mi prima, estaba segura, así que caminé saliéndome del camino, siguiendo el rastro de hierbas aplastadas. Cuando avancé un poco noté que había una especie de pendiente. Ya no se veía nada hacia el sendero, y mucho menos hacia la casa. Parecía que buscaban esconderse para haber llegado hasta allá. Al acercarme escuché más claramente la voz de Mariela, y una voz más como jugando. Luego Mariela dijo: no, por favor. Y eso me hizo apresurarme, gritarle que ya había llegado, saludándola pero al mismo tiempo intentando detener lo que sea que estuviera pasando. Las voces callaron cuando me escuché, pero yo seguía avanzando un par de metros más y, al mover unas ramas, ya pude verlas. Mariela estaba acostada en el piso y una chica de nuestra edad, Mayra, estaba sobre ella, escondiendo algo en sus manos, en su espalda. Me sonrió. Me dijo que me estaban esperando, que mi prima le había hablado mucho de mí. Mi prima me sonrió también y entendí entonces que estaban jugando, o al menos eso parecía. La abracé fuerte. Tenía ganas de verla, pero había algo muy raro. La sentí como antes de que se muriera su mamá, tranquila, sonriente. Les dije que ya nos esperaban para comer, que sería mejor que se apresuraran. Mi plan era quedarme con ellas un rato, pero no sé, algo no me gustó de Mayra, así que mejor me adelanté. Tenía muchas ganas de salir de ese bosque, de volver a la casa. Me quedé pensando en Mayra, delgada, muy blanca, con ojeras oscuras muy marcadas, casi como manchas, pelo negro muy bonito y lacio, nariz grande. Parecía casi como una chica de Medio Oriente o algo así. Era muy bonita, pero de forma rara, al menos para mí. Me daba algo de miedo. Cuando llegaron a la casa saludaron a mis papás con toda naturalidad y nos pusimos a comer. Los abuelos comían desde un comedor chiquito que tenían cerca de su cuarto. Era muy rara esa sensación de estar juntos, pero no estarlo. Pero queríamos cuidarlos. Era lo mínimo que podíamos hacer. Durante la comida me dijeron dónde dormiría. No iba a hacerlo con Mariela. A ella le dejarían dormir con Mayra, así que yo tendría una habitación para mí sola. Eso me gustó, pero al mismo tiempo me puso triste. Pero me tocaría dormir en el ático, en el lugar con la mejor vista de la casa, desde donde se veía el bosque y el agua a lo lejos. Y eso sí me gustaba. Después de comer, Mayra se me acercó. Me miró sin decir nada. Fue una pausa muy larga, demasiado, que me incomodó.
hasta que le pregunté qué pasaba. Mayra me dijo que cuando todos se durmieran, cuando todos fueran a sus cuartos, bajar a la habitación donde estarían ellas. Tenemos que mostrarte algo. La tarde pasó. Yo me bañé y subí a dormir, y me puse a mirar por la ventana del ático. De verdad amaba ese lugar. Me recordaba mucho las casas de las películas. Nunca me había dado miedo, pero eso estaba a punto de cambiar. Escuché que tocaron la puerta. Eran Mayra y Mariela. Me dijeron que sí estaba lista y yo no entendí. Mariela me preguntó si Mayra no me había dicho lo que íbamos a hacer y le dije que no, que solo me dijo que me iban a mostrar algo. No, esto te va a cambiar la vida, dijo Mariela. Me tomó de la mano y sin darme tiempo de contestar me sacó de la habitación, pero Mayra la detuvo. No, aquí. Vamos a hacerlo aquí. Está más lejos de tu papá. Al decirle eso se alejó por las escaleras oscuras. Yo regresé a mi cuarto con Mariela intentando platicar con ella, pero no me respondió nada. Fue como si se bloqueara, como si se apagara su felicidad cuando Mayra no estaba. Volvió con un cuadro envuelto en tela negra. Entró a mi cuarto y me pidió que cerrara la puerta con seguro. Me dijo que no podía decirle a nadie lo que estaba a punto de mostrarme. Respondí que, ok. Me hizo jurarlo y dije de nuevo que sí, pero creo que Mayra notó que lo dije muy a la ligera. Júralo, por una vida que te importe. ¿Qué? No supe qué decir porque no le iba a decir a nadie. No me importaba lo que tuvieran, pero aunque no creía mucho en esas cosas, no quería jurar algo así. Le pregunté por quién tenía que jurar y me dijo que únicamente dijera, lo juro por una vida que me importe. Dije que sí cuando lo dije. En ese momento jaló mi mano y junto a la suya descubrió lo que llevaba entre esas telas viejas. Era una tabla ouija. Y aunque les juro que no es algo que me asustara, que nunca había sido algo que me diera miedo particularmente, no sé si fue por el momento, por estar ahí, solas en el ático, en medio de la nada, pero sentí muy raro. Sentí como si hubiera mostrado algo que realmente podía comunicarme con los muertos. Cerramos la habitación con llave. Debo confesar que la tabla era tan rara, que se veía tan vieja, tan única, que me sentía hasta intrigada. Y Mayra me contó toda la historia. Tanto su madre como su tía Katy, la esposa del papá de Mariela, estaban muy interesadas en lo oculto, al grado de comprar varios objetos importantes, todos guardados celosamente en una habitación de la casa. Yo sabía que Katy era de una familia adinerada, rara pero adinerada, porque cuando se metió en la vida de mi tío Armando, lo primero que pensamos todos fue que se trataba solamente de una mujer más buscando su dinero, pero no, Katy no lo necesitaba. Tenía más dinero que mis abuelos. Tenían tanto dinero que ella y su hermana podían darse el lujo de gastar en cosas como esa, la ouija de un hechicero de un pueblo en las montañas de Veracruz. Y Mayra aclaró que no era Catemaco, que eso era un pueblo para evacuar turistas. No, los verdaderos brujos, dijo, se encontraban en pueblos mucho más escondidos, de difícil acceso, a los que era casi imposible llegar. Nos dijo que en esa tabla habitaba el alma de una bruja, de una mujer que había hecho mucho bien, pero que había sido quemada viva a principios del siglo pasado por un grupo de revolucionarios durante las guerrillas en la sierra. Fue conjurada por primera vez en 1936, en un momento cuando las ouijas eran todavía desconocidas en México, antes de que fueran comercializadas por aquí.
porque hay que recordar que la Ouija en sus inicios era considerada como un elemento para contactar a los espíritus, incluso a los que nunca estuvieron vivos. Luego fue comercializada como un juego de mesa, y después se dividió entre las variantes de quienes seguían pensando que era solo un juego, y aquellos que lo utilizaban como elemento principal de rituales incluso satánicos. Mayra sabía toda su historia. Incluso mencionó esa frase de que el mejor truco del diablo había sido convencer a la humanidad de que él no existía. También dijo que lo mejor que le podía pasar a esos entes que buscaban una forma de contactar con nuestro plano era que lo hiciera gente que no estuviera convencida de lo que realmente estaba haciendo. Gente que no supiera cómo abrir o cerrar una sesión. Empezamos a jugar y yo iba cayendo un poco en el carisma de Mayra, que dominaba la conversación. Le creía todo. Preguntamos si la pandemia acabaría en noviembre. La tabla rápidamente respondió que no. Luego, cuando insistimos, cuando de todas formas preguntamos si el final se acercaba y la tabla seguía yendo al no, preguntamos otra cosa. Preguntamos por qué. Les juro, por una vida que me importe, que la tabla escribió la palabra variante. Algo que en ese momento no entendimos, pero que por alguna razón se me quedó muy marcada en la memoria, y que claro, estábamos por entender en unas cuantas semanas después. Las preguntas siguieron, fueron subiendo de importancia. Preguntamos al final, cuando estábamos cansadas, si tendríamos vidas largas y felices, si lograríamos cumplir nuestros sueños. La tabla respondió que no. Y antes de que pudiéramos hacer otra pregunta, continuó con la siguiente frase: con mi ayuda, sí. Creo que hasta ese momento sentí que estábamos hablando con alguien más que con un algo, que con una tabla. Y es que de verdad, meto las manos al fuego, el cursor se estaba moviendo solo con toda claridad, sin ningún esfuerzo de ninguna de las tres que teníamos un dedo sobre él y ni siquiera presionándolo. Por eso me atreví a preguntar: ¿quién eres? ¿Con quién estamos hablando? La tabla respondió que ya lo sabíamos. Le dije que yo no sabía nada, que nos dijera. Y entonces respondió: te lo dijo Mayra. Es decir, entendimos que Mayra tenía razón, que lo que nos había contado era cierto. Le pregunté si era la bruja que vivía en la tabla y antes de que pudiera terminar la pregunta, de verdad, el cursor se movió violentamente hacia el sí. Yo me asusté. Vi a Mayra más pálida de lo que era. Mientras las dos dimos un paso atrás, mi prima Mariela se hincó al frente de la tabla. Puso sus dos manos en el cursor y preguntó: ¿tú puedes ayudarme a hablar con mi mamá? La tabla no dijo nada. Mariela intentaba mover el cursor. Yo vi que intentaba acarrearlo hacia el sí como si darle el empujón fuera a marcar la respuesta que estaba buscando. La vi triste. La abracé. Mayra también se acercó. Estábamos a punto de terminar el juego cuando algo me hizo voltear a la tabla. El cursor se había quedado en medio y yo vi cómo se estaba moviendo, solo, sin que nadie lo tocara, y les dije que voltearan. El cursor comunidad se fue al sí, sin que nadie lo hubiera tocado siquiera.
Mayra dijo que esto era demasiado, que esto no tenía que pasar, que le llamaría a su mamá en la mañana para preguntarle. Aunque estábamos haciendo todo de acuerdo al ritual, aunque sabía abrirlo y cerrarlo, que se moviera sola, sin ningún contacto de nosotras, era demasiado. No debía ser así. Esto no se suponía que debiera estar pasando. Mariela se acercó de nuevo a la tabla y le dijo a Mayra que no. Le dijo, muy molesta, que iba a seguir jugando. Clavó su mirada en ella y le dijo, me lo debes. Tú sabes por qué, Mayra. Me debes esto. Yo me levanté para salir, pero Mayra dijo que no podía irme, que lo que fuera que estaba pasando era hacia las 3. Si no, ya no iba a haber más respuestas. Y aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que estaba mal, que no debía estar ahí, no podía hacerle eso a Mariela. Si me ponía en su lugar, no, yo no podría soportar que no me ayudaran. Así que por ella, por mi prima, me quedé. Cuando regresamos al juego, de pronto algo me hizo pedirles que se callaran. Alguien venía por las escaleras. Subió lentamente hasta llegar a la puerta del ático. Nos quedamos calladas. Había alguien ahí, detrás. Estábamos seguras. ¿Están despiertas? La voz de mi papá me asustó. ¿Por qué diablos había subido? Sin abrir la puerta le dije que sí, que estábamos ocupadas todavía. Preguntó qué estábamos haciendo. Dijo que ya debíamos estar dormidas. Le dije que estábamos hablando de cosas personales, de cosas de muchachas, y dijo que no tardáramos mucho más, por favor, que los abuelos podían salir y recorrer la casa de noche, ir por agua o algo así, que si queríamos que permanecieran aislados, no podíamos andar nosotras caminando por ahí también. Mayra dijo que pronto acabaríamos, que no tardábamos en ir a dormir. Mi papá no contestó, solo bajó las escaleras. Sé que cuando no contesta es porque está enojado, pero en ese momento un regaño por la mañana era la última de mis preocupaciones. Le preguntaron a la ouija por mi tía, por la mamá de Mariela. Respondió vagamente, en oraciones raras, cosas que no entendíamos, palabras inconexas. Entonces le pregunté yo, ¿puedes hacer que venga mi tía? La ouija respondió lo siguiente, déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar. Lo dijo 3 veces. Mayra preguntó cómo. La respuesta fue vela, frente, espejo, toda la noche. Luego volvió a escribirlo 3 veces más. Mayra le dijo a Mariela que eso ya era demasiado, que no podían hacer eso, que no sabía si lo que vendría al espejo sería su madre, y Mariela, aunque estaba triste, aceptó. Y es que eso hasta a mí, la más escéptica de la familia, me daba miedo. Empezamos a cerrar la sesión. Mayra inició el ritual que nos dijo que conocía bien. Cuando los pasos se volvieron a escuchar subiendo las escaleras, mi papá seguramente venía de vuelta al ver que no bajaban, al ver que seguíamos despiertas. Les dije que guardáramos silencio con una seña, para ver si mi papá creía que estábamos dormidas y ya no nos decía nada. Llegó hasta la puerta. Casi aguantamos la respiración para que no dijera nada. Se detuvo ahí detrás de la puerta.
Intentó abrirla, muy despacio. Ya vamos, pa. Ya nos vamos a dormir. Intentaba abrirla de nuevo y le repetí que ya íbamos, que no entrara. Me iba a matar si nos veía jugando con la ouija, pero seguía intentando abrir. Mariela le dijo que ya iban a bajar, pero seguía en la puerta, no se iba, hasta que me levanté y abrí para decirle que ya estaba bueno, que querer entrar así iba contra mi privacidad, pero... Cuando abrí la puerta, no había nadie. Nadie, ni en todas las escaleras. Pero alguien estaba intentando abrir la puerta. Yo vi la manija moviéndose. Yo sentí la presión cuando la toqué para abrirla. Había alguien del otro lado, pero desapareció. Casi me desmayo. Creo que eso era porque se me doblaron las piernas. Mayra tomó la escalera y bajó corriendo sin decir nada y Mariela la siguió. Y yo miraba hacia ese cuarto en el ático, ese que siempre me había gustado, y ahora esa oscuridad que siempre me había calmado me daba pavor. Sentí que había alguien ahí escondido. Tomé rápido mi teléfono y bajé sin ver atrás, sintiendo que alguien me miraba desde la oscuridad. Bajé a prisa por las escaleras, llegué hasta el cuarto de mis papás, me metí y me acurruqué entre ellos. Lo que más quería era sentirme protegida, y me puse en medio como cuando era chiquita. Me despertó mi mamá. Me preguntó por mi prima. Le dije que no la había visto después de que se bajó corriendo en la noche, que le preguntaran a Mayra por ella. Me dijo que Mayra sí estaba ahí, pero que Mariela no había amanecido en su cama, que no la encontraban por ningún lado. Mientras me decía eso, yo recordaba lo que había estado soñando. Lo escribí en las notas de mi teléfono para no olvidarlo, pero soñé que estaba ahí en la casa de los abuelos, en el ático, que veía por la ventana y había muertos, como en el sueño que tuve antes de ir. Muertos parados alrededor de la casa y la misma mujer fea les decía cómo entrar. Les señalaba una ventana abierta y todos se acercaban y entraban por esa ventana y los escuchaba ahí abajo moviendo todas las cosas de los abuelos. Y ahí, despierta, escuchaba ahora el movimiento de mis tíos en la casa, buscando a Mariela por todos lados. Tocaron a mi puerta. Era Mayra. Me dijo que algo muy malo había pasado. Le pregunté por qué lo decía y me dijo que la iban a matar, que la tabla era mucho más importante de lo que creía, que no nos había dicho toda la verdad, que el ritual que habían hecho Mariela y ella en el bosque antes de que las encontrara la había activado realmente. Es que ahí vive una señora en la tabla, pero no es buena como les dije. Y te lo juro que yo la vi aquí en sueños, antes de venir, como si ya nos hubiera estado esperando. Seguía sin entender bien por qué estaba preocupada. Mariela seguramente se había ido a caminar como ya había hecho antes. Yo no creía que tuviera que ver con lo que habíamos estado jugando. Y es que ya por la mañana, ya con la luz del sol entrando por la ventana, ya no me daba tanto miedo la ouija. Entonces Mayra me dijo que la acompañara, por favor. A regañadientes acepté y la seguí en mi pijama. Fue cuando me dijo que la tabla no estaba, que se la había llevado mi prima y que había pasado algo peor. Llegamos a su cuarto y me señaló hacia el baño. Abrí la puerta. Frente al espejo había una vela completamente consumida, como si lo hubieran dejado ahí, encendida toda la noche.
Mariela no entiende lo que va a pasar, pero ya la trajo. La ayudó a salir. No sabe quién es esa mujer ni lo que te pide. Y mamá me va a matar. Fui a cambiar para salir a buscar a Mariela. Estaba ya muy preocupada por ella. Pasé por el pasillo que daba hacia el cuarto de mis abuelos. Mi mamá escuchaba algo que le platicaba a mi abuelita. Un sueño desde lejos. Le decía que había visto a una mujer horrible y la describía igual que la que yo vi en mis sueños. La abuela decía que la mujer había estado sentada toda la noche en su mecedora, la que tiene junto a la cama, que soñaba con algo y luego como que abría los ojos y la veía. Pasaba a otro sueño, luego volvía al cuarto y de nuevo podía verla, como si fuera real, que la estuvo viendo toda la noche y que se veía como una persona de carne y hueso, que parecía real, muy real. Yo temí lo peor, que si lo fuera, que eso que estaba en la ouija se hubiera salido, que le hubieran ayudado a salir y por alguna razón se fijara en ella, en mi abuela. Y tenía razón de tener ese miedo. Mis primas y yo jugamos a la ouija toda la noche. Estábamos en la casa de mis abuelos en Valle de Bravo durante la pandemia. Acudimos ahí mis padres y yo, también mi tío Armando, su esposa Katy y mi prima Mariela, todavía sufriendo la muerte de su mamá, todavía sufriendo que mi tío se hubiera casado con Katy tan pronto. Al llegar ahí me di cuenta de que llevaron a alguien más, a Mayra, una extraña chica de nuestra edad, sobrina de Katy. Ella llevó consigo una extraña ouija, muy vieja, diferente a esas comerciales que venden en todos lados. Nos dijo que la había robado, que la tenían su tía y su madre, coleccionistas del oculto, que había pertenecido a un brujo de las montañas de Veracruz y que en ella, en la tabla, habitaba una bruja. La jugamos y la ouija nos habló de muchas cosas, hasta de lo que seguía en la pandemia que en ese momento vivíamos. Pero todo se fue al diablo cuando Mariela le preguntó si podía hablar con su mamá. Cuando la ouija le dijo que antes tenía que darle entrada, que dejar una vela encendida toda la noche hasta que se consumiera frente al espejo. Aunque en ese momento nos asustó y decidimos dejar la ouija por la paz, amanecimos con una noticia. Mi prima no estaba ya en la casa. Se había internado en el bosque y en su cuarto había una vela consumida justamente frente al espejo. Y lo más raro de todo fue que varios en la familia, incluida yo, incluida mi abuelita, habíamos estado soñando con una mujer horrible que casi parecía una muerte en vida paseándose por esa casa. Y en el caso de mi abuela, observándola desde dentro de su cuarto, sentada en su mecedora, viéndola dormir. Mis papás y mis tíos estaban preocupados por Mariela, pero sospecho que en el fondo pensaban que se había levantado temprano y se había ido a caminar. Eso no era algo tan raro, era normal. Parte de lo que disfrutábamos tanto de la casa de mis abuelos era todo el bosque alrededor, la seguridad con la que nos perdíamos en él por horas. Además, había algo más importante en ese momento. Mi abuela, poco después de contarle a mi mamá que había soñado toda la noche con esa mujer extraña que la veía en su cuarto, se empezó a sentir mal. Tenía ganas de vomitar, tenía calor, estaba sudando a chorros. En ese momento, como ya se imaginarán, lo que más miedo nos dio es que se tratara de COVID, sobre todo porque significaría que nosotros se lo habíamos llevado. Y sí, ahora sabemos que esos síntomas no eran y que dura días sin incubarse,
en manifestarse después del contacto con una persona con el virus, pero en ese momento estábamos seguros de que la habíamos puesto en peligro. Así que mis papás y mi tío Armando prepararon como pudieron una camioneta con bolsas de plástico para llevarla hasta un doctor que conocían, a 40 minutos de ahí. Pero cuando se preparaban algo más ocurrió. Vimos a Katy aproximarse a la casa por un sendero. Venía con mi prima Mariela, en pijama, descalza. Todos corrimos hacia ella, a preguntarle cómo estaba, a preguntarle qué diablos le había pasado, por qué nos había preocupado así. Katy dijo que la había encontrado a 20 minutos de la casa, a varios kilómetros de ahí, acostada, dormida, en una zona llena de piedras, y no sabía cómo había llegado ahí. Y Mariela tampoco parecía saberlo. Decía que se sentía bien, pero no tenía dolor ni nada raro. Sus pies estaban llenos de heridas, pero lo más extraño de todo fue que cuando Katy la encontró, no las tenía. Sus pies estaban perfectamente sanos. Fue al caminar de vuelta que se los lastimó. Y entonces, ¿cómo diablos llegó ahí? Dormida. ¿Cómo entró a una zona tan peligrosa sin hacerse el más mínimo daño? Sin lastimarse los pies. Pero bueno, eso era algo con lo que lidiarían después. Me encargaron mucho a Mariela mientras llevaban a mi abuela al doctor, y me dijeron que Katy se quedaría también con nosotras para cuidar a mi abuelo, que pusiéramos mucha atención en caso de que presentara algún síntoma, cualquier cosa extraña, que les habláramos en cuanto algo pasara. Yo acompañé a Mariela a lavarse las heridas de los pies. Y ese fue un momento sumamente extraño, comunidad, porque a pesar de que parecía hablar normal, no sé, había una tristeza en ella, en sus ojos, que me recordaba esos primeros días cuando murió su mamá, mi tía May. Le pregunté si recordaba lo que habíamos jugado, lo que nos había dicho la Ouija, y me dijo que sí, que lo recordaba todo, que recordaba ir a su cuarto e intentar dormir. Mayra le dijo que no fuera a hacer nada sin preguntarle. Y luego, como si ya no se controlara, como si estuviera soñando, recuerda borrosamente haber salido a buscar una vela, los fósforos, regresar al espejo de su cuarto y decir unas palabras que no reconocía, pero entre ellas encontró una frase: lo que sea, pero que venga mi mamá. Estábamos muy tensas, pero algo rompió nuestra plática. Voces. Una voz que parecía regañar a otra en silencio. Salimos rápidamente para ver de dónde venía y en el salón encontramos a Katy apretando muy feo de las muñecas a Mayra, que lloraba como si fuera una niña. Nos volteó a ver. Luego nos vio Katy. Vengan para acá, mocosos idiotas. No saben lo que acaban de hacer. No saben lo que trajeron. Katy había descubierto que Mayra robó su ouija, que la llevó ahí y que sin ningún permiso la jugó. Dijo que esos artículos estaban en su cuarto bajo llave por una razón, porque todos eran peligrosos de una forma u otra, pero lo peor, el objeto más peligroso en esa colección macabra era precisamente esa tabla, esa ouija. Luego nos preguntó qué tanto nos había dicho Mayra sobre ella. Le respondí que sabía que la tabla era de un brujo de Veracruz, que él contactaba a una mujer que habitaba en la ouija, una bruja que había vivido hace mucho tiempo y que trató de hacer el bien a la gente del pueblo y de los alrededores. Katy se empezó a reír, se empezó a carcajear, empezó a murmurar que éramos unas estúpidas. No tienen idea, nos decía, de la mentira que les dijo Mayra. Mucho bien. Lo que vive en esa tabla en realidad está atrapada en ella. Lo que está ahí en esa ouija es lo más cercano al diablo que puede estar un ser humano. En Veracruz, esa mujer se llevó más almas que el cáncer. Yo no entendía. Mariela estaba confundida también.
Mayra tenía una expresión muy rara que pasaba de la de una niña regañada a una muchacha casi burlándose de lo que escuchaba. Luego Katy la señaló y preguntó: «Estoy segura que esta muchacha idiota no les compartió el pequeño detalle de que cuando obtuvimos esa ouija hace años, ella, Mayra, estuvo poseída por la bruja esa. Pero eso no se los dijo, ¿verdad?» ¿Qué? No supe qué responder. No dijimos nada y Katy continuó: «Por 3 días esta niña no estuvo ahí. Y algo más estaba en su cuerpo. Y nos costó sangre, y nos costó mucho dinero, y nos costó una vida de alguien que queríamos mucho el poder liberarla. Pero nada de eso les dijo, ¿verdad?» Mayra se disculpó. Dijo que no podía decir algo de lo que no se acordaba, que no podía habernos advertido si a ella misma nunca le contaban esa historia bien, y Katy le respondió que era para que no viviera con la culpa de lo que su alma costó. Pero en ese momento había algo más urgente, algo que teníamos que resolver cuanto antes. La ouija ya no estaba por ningún lado. Tampoco la había encontrado Katy junto a Mariela en el bosque. En algún lugar alrededor de la casa o entre los senderos estaba, y teníamos que encontrarla cuanto antes. Dijo algo que en ese momento no creí. Dijo que ya estaba costando almas, pero si no la encontrábamos a tiempo, si no hacíamos con ese maldito objeto lo que ella nos iba a indicar, nos iba a costar la vida de todos. Y no estoy hablando de esta vida nada más. Esta es la de menos. Estoy hablando de que esto nos va a costar el alma, de que nos vamos a ir al infierno si ustedes no arreglan su cagadero. Buscamos por toda la casa. Los abuelos no eran religiosos. No había agua bendita, ni crucifijos, ni figuras o estampas religiosas. Katy encontró algo en su maleta para protegernos, pero dijo que tenía que conservarla, para proteger la casa de lo que andaba en el bosque. Y así, sin más, nos dijo que fuéramos, que la buscáramos, que no teníamos mucho tiempo, y nos advirtió algo. Porque la vela frente al espejo siempre es algo peligroso, y esto quiero dejarlo muy claro, comunidad Relatos de la Noche. Una vela frente al espejo es algo que jamás, por ningún motivo, deben de hacer. Ni siquiera para prenderla la pongan enfrente. Pero dejarla ahí toda la noche, después de que algo específicamente te lo pidió, era peor de lo que imaginábamos. Katy nos dijo que no hiciéramos caso a lo que escucháramos en el bosque, a lo que viéramos ahí, y que si algo en algún momento parecía como un fantasma, corriéramos para alejarnos lo más fuerte que pudiéramos, porque sería algo completamente real. Si tienen suerte, dijo, lo que se salió, lo que anda aquí es un espíritu cualquiera. Pero si es ella la que vino, ya no hay mucho que hacer. Me puse mi chamarra. Hacía frío. Había algo de niebla. Parecía que en cualquier momento de nuevo podría volver a llover. Mayra estaba rara, casi emocionada por lo que estábamos a punto de buscar, como si fuera un juego, una aventura. Y Mariela, mi pobre prima, seguía con esa mirada triste, la misma de cuando murió su mamá. Katy nos dijo una última cosa, que cuando escucháramos el zumbido de moscas, había algo maligno cerca. Me acerqué al pasillo que daba al cuarto del abuelo y le grité. No respondió. Me acerqué unos pasos más para decirle que íbamos a caminar en el bosque, que íbamos a buscar algo que habíamos perdido. De nuevo no respondió, aunque su puerta estaba abierta. Decidí dejarlo así en caso de que estuviera dormido. Le dije que lo amaba mucho y me fui hacia la entrada de la casa donde me esperaban Mayra y Mariela. Afuera la niebla era baja. No se veía mucho de ese sendero por el que estábamos a punto de entrar.
teníamos unas horas para volver, en lo que regresaban mis padres y mi tío Armando, y con suerte mi abuela también. Esperábamos que solo hubiera sido un susto de la edad y no algo grave. Caminamos por el sendero, por el que desde niñas, desde que solo era una casa de visitas y no la habían comprado mis abuelos, nos perdíamos por horas Mariela y yo. Cuando pasamos por ese lugar en donde las había encontrado haciendo algo raro cuando llegué, les pregunté si no íbamos a ir a buscar ahí. Las dos se voltearon a ver y me dijeron que no había nada que buscar. Así que continuamos. Creo que fue 1 kilómetro después, alejándonos no solo de nuestra casa, sino de cualquier atisbo de civilización, cuando el sendero ya se dividía. Ahí llegó nuestro primer y más importante dilema. ¿Nos separábamos o seguíamos juntas? Y es que si bien uno de esos caminos llegaba hasta la zona rocosa donde habían encontrado a Mariela, hasta donde caminó dormida, no sabíamos qué tanto había vagado dormida. Además, Katy habría visto si la ouija estaba cerca de ella y no había encontrado nada. Mayra dijo que ella buscaría hasta llegar a las piedras, que nosotras siguiéramos por el otro camino, por esa zona de sendero menos explorada, con la vegetación metiéndose en el camino. Sería más fácil que ella siguiera sin perderse y encontrara la zona que habían mencionado, donde estaba Mariela por la mañana, donde había pasado la noche. Así que nosotras seguimos por ese camino por el que, la verdad, yo no recordaba haber ido antes. Es difícil describirlo. Era hermoso, estaba tupido de vegetación, de pinos y árboles cubiertos de musgo y enredaderas. Si no hubiera estado muerta de miedo, les hubiera dicho que parecía el escenario de un cuento. Caminamos por un buen tiempo, yo creo que una media hora más, cuando llegamos a otra división. El sendero se partía en dos en una piedra con forma de pirámide. Mariela y yo hablamos sobre la posibilidad de que se hubiera alejado tanto. Parecía imposible, pero ¿y si no lo era? ¿Y si la ouija estaba a tan solo unos metros más? Por eso decidimos continuar. Dijimos que al menos 10 minutos más adelante, sin salirnos del sendero, y así al menos sabríamos si podíamos descartar esos caminos. Escuchaba el viento soplar entre los árboles y recuerdo pocas cosas tan aterradoras en mi vida como eso. Me sentía completamente sola. Caminé y caminé sin entender bien qué estaba haciendo ahí. Al estar tan lejos empecé a sentir lo absurdo de la situación. ¿De verdad estaba buscando una ouija? ¿De verdad creería que se llevaba almas? ¿Que en la noche cuando jugamos los pasos que se escucharon afuera de la habitación eran algo paranormal y no uno de nuestros padres revisando que ya nos hubiéramos dormido? Me sentí estúpida. ¿Cómo iba a creer en eso? Mis abuelos, mis papás, todos me habían educado para no creer en supersticiones, en creencias tontas que buscan inventarle una explicación a los fenómenos que no entendemos. Empecé a reírme. Dios, eso, lo que estaba viviendo, sería una gran historia para mis amigas de la escuela. ¿Cómo se iban a reír de mí? Un sonido me sacó de mis pensamientos. Por un momento había dejado de tener miedo, había comprendido lo absurda de la situación, pero ahora estaba segura de haber escuchado algo. Una voz entre los árboles, lejos, pero no lo suficiente como para no aterrarme. Lo escuché de nuevo. Ahí estaba. Había alguien ahí. Una voz como de mujer que parecía estar lastimada.
Pensé que no me iba a perdonar si alguien necesitaba ayuda y yo lo ignoraba pensando que era un fantasma. Así que grité al aire y pregunté: ¿Hola? ¿Anda alguien ahí? El quejido se detuvo de repente al escucharme. Me desesperé. Estaba segura de que había alguien ahí y no podía ser mi prima. Los caminos se habían alejado muchísimo. Estábamos bastante lejos. Si ella o yo gritaba, no nos íbamos a escuchar. Intenté poner atención a mi alrededor. No me era desconocido. A pesar de que estaba rodeada de árboles, sentía que de alguna forma ya había estado ahí. Ya había estado siguiendo un llanto entre los árboles. Claro, era como un déjà vu. Seguí buscando. Le pregunté si estaba bien, que hablara más para saber dónde estaba, para buscarla, que la iba a encontrar. No sabía con quién estaba a punto de encontrarme, pero seguía buscando. Unos metros más adelante, cuando ya se acababa el camino, cuando empezaba a buscar entre los árboles mientras quitaba las ramas con las manos, vi algo, a unos metros, entre los árboles. Ahí, comunidad, agachada en cuclillas, como comiendo lodo con las manos, vi una figura que reconocía. Una mujer con un vestido viejo, con sus manos feas. Era simplemente esa mujer horrible que había visto en mis sueños. Me congelé por un momento. No sabía qué hacer. Pero entonces, de espaldas a mí, se levantó y empezó a caminar así, de espaldas pero muy rápido hacia mí, corriendo. Me di la media vuelta y regresé al camino. Me caí como en una maldita película de terror. Me caí y cuando quise correr sentía las piernas torpes, como si estuviera en una pesadilla que era completamente real. Corrí. Recordé las clases de educación física de la secundaria. Corría levantando las rodillas, moviendo rápido los brazos. Soy muy mala para todo lo físico. Soy pésima para correr. Pero en ese momento estaba segura de que de eso dependía mi vida. Quizás más. Empecé a gritar. A Mariela, a Mayra. Gritaba que venía detrás de mí, que me iba siguiendo. Grité hasta que no tuve aire y solo podía seguir corriendo. No podía ver nada. Mis piernas empezaban a entumecer. Sentía que no podía correr más y sentía que algo estaba corriendo detrás de mí, cada vez más cerca. Podía sentir sus manos tratando de tocar mi espalda. Antes de continuar, comunidad, voy a pedirles que respiren y que se queden al final de este episodio, pues, aunque esta historia es larga, el cuándo termine va a depender única y exclusivamente de ustedes. Lleguen hasta el final, compartan en sus redes cómo están viviendo esta historia. Y por ahora, continuamos. Escuché voces a lo lejos, y entre los árboles pude ver dos figuras caminando con prisa hacia mí. Mayra y Mariela. En ese momento no sé de dónde saqué fuerza, pero caminé hasta llegar a ellas, y ahí me desvanecí. No podía respirar. No podía moverme. Tardé un segundo en recordar que algo venía detrás de mí, y me levanté sobresaltada, pero las dos me abrazaban preguntándome qué había visto. Les dije que una mujer. Se las describí. Les dije que era la mujer de mis sueños, la mujer con la que también había soñado mi abuela. Mayra dijo que no, que seguramente era la sugestión, que eso no podía ser cierto, que ella sabía que no podía ser real, que todo estaba en nuestra mente, que no podíamos dejarnos llevar, que eso era lo que quería, convencernos de que estaba ahí, entre nosotros, pero que no era cierto, que no era posible.
quejido espantoso llenó entonces todo a nuestro alrededor, todo el bosque. Escuchamos a los pájaros volar, como vuelan con miedo después de un disparo. Las tres lo escuchamos, los pájaros lo escucharon. Algo se venía acercando desde ese sendero por el que llegué. Yo ya no podía correr, casi ni caminar, pero entre las dos me ayudaron. Mayra dijo que no podíamos detenernos, que aunque fuera arrastrándonos, pero teníamos que seguir. Y lo hicimos. Les juro que no sé de dónde saqué fuerza, que les di las gracias para que me soltaran y empezamos a caminar, casi correr. Mayra repetía que eso era suficiente, que no se podía acercar más mientras no nos detuviéramos, mientras no volteáramos atrás. Cuando nos acercamos a la casa, Katy estaba esperándonos cerca de la puerta. Estaba fumando. Nunca la había visto fumar. Al acercarnos empezó a negar con la cabeza, y cuando llegamos nos dijo que no podía creer que no hubiéramos encontrado nada. Le dijimos que andaba una mujer en el bosque, que venía siguiéndonos, y dijo que sí, que la alcanzaba a ver. Luego nos pidió que voltáramos. Nos señaló hacia un árbol grande cerca del camino. Ahí se metió, detrás. ¡Miren! ¿La alcanzan a ver? Se está asomando. Yo no podía ver nada, pero fui la primera en entrar a la casa. Me quedé en la puerta porque ella seguían ahí afuera hablando de quién sabe qué. Luego me voltearon a ver y se acercaron. Entraron, cerraron la puerta detrás. Le pregunté a Katy qué era eso, quién era ella. Me dijo que no sabía, que no podría decírmelo bien, que a lo mejor era una pobre loca que vivía por ahí cerca, o alguien perdido en el bosque. Me dejó hablando sola. Se fue a ver cómo seguía mi abuelo, que continuaba preguntando por mi abuelita, pero aún no se comunicaban. Le dije a Mariela que Katy estaba loca, pero Mayra dijo que ya sabía por qué lo decía. Dicen que cuando me pasó eso que me pasó, yo no parecía yo. Yo no hablaba como yo, que me veía diferente. Quizás a eso se refiere, ¿no? Dijo. Se hizo de noche. Empezó a lloviznar. Seguimos asomadas a la ventana. Veíamos por los árboles. Ahí creo que pude verla. Se veía el vestido claro de la mujer caminando entre los árboles, apareciendo y desapareciendo detrás de ellos. En algún momento Mayra sacó una lámpara con la que quería iluminarla, pero la detuvimos y se la logramos quitar. Sonó mi teléfono. Era mi mamá. Hija, tienes que decirle algo a tu prima. Vela preparando, por favor. Tu abuela está mal. Está muy mal. Y no sabemos por qué. Se vino diciendo cosas todo el camino. Venía alucinando. Y todavía está así. Y sus signos ya están mal. Tienes que estar preparado, ¿ok? Le pregunté a mi mamá de qué estaba hablando, que cómo era posible. Por la mañana mi abuela estaba bien. No sé, mija. No sé, tu papá ya va para allá con ustedes. Ya debe estar por llegar. Va a hablar con tu abuelito y se lo va a traer para acá, pero por favor, tú ve preparando a tu prima. Pero que nadie más se entere, por favor. Que nadie más se entere, ¿ok? Colgué y busqué a mi prima. Le dije que me acompañara al ático, a mi cuarto por algo. ¿A dónde era mi cuarto por algo? Cuando subimos le conté que mi abuela estaba mal, pero pareció no afectarle. Solo preguntó si ya había muerto. Le dije que no,
pero teníamos que estar preparadas para lo que fuera. La tristeza que le había visto antes de salir al bosque había desaparecido. Y yo ya no entendía nada. Está allá afuera, me dijo mi prima, asomándose por la ventana del ático. Miré yo también. Tenía razón. La mujer estaba ahí entre los árboles, pero en un claro desde donde se dejaba ver con claridad. Parecía que veía directamente hacia nosotros, y les juro que sus pies no estaban tocando el suelo. Yo ya no tenía duda de que eso que veíamos no era absolutamente nada que se pudiera explicar. A pesar de la niebla, a pesar de la oscuridad, podíamos verla muy bien. Bajamos corriendo para decirle a Katy, para que la viera, para decirle dónde estaba, pero cuando fuimos a la ventana ya no estaba ahí. No se veía nada allá afuera. Lo único que vimos fue algo peor. Por el camino estrecho de tierra que llegaba a la casa, las luces de un coche, del coche de mi papá, detenido. Algo había ocurrido. Estaba lejos, pero tenía que ir hacia él. Tenía que verlo. Tenía que correr por la oscuridad, por el bosque, pero tenía que llegar a él. La última parte de este episodio, comunidad, por azares del destino, no está siendo grabada en la Ciudad de México, sino en la misma casa donde comenzó Relatos de la Noche hace mucho, mucho tiempo, con un micrófono que hace mucho no utilizamos, precisamente con el que se grabaron sagas como El Crucifijo del Padre Lucas. Es por eso que quizás se escuche un poco diferente a los últimos episodios, pero también por eso, por alguna razón, esta tercera parte nos parece especial. Esta es la conclusión de la historia de la ouija que se come nuestras almas. Poca gente me va a creer lo que vi ese día, desde el ático. Una mujer flotando entre los árboles, igual a la que había visto en mis sueños. Un poco más lejos, en el camino que llevaba a la casa de mis abuelos, las luces de un carro estaban detenidas. Mi papá, llegando a buscar a mi abuelo para llevarlo al hospital, para avisarle que la abuela estaba mal. Bajé corriendo para llegar a él, para avisarle de lo que andaba por ahí, de lo que había pasado, para que me llevara con ellos. Corrí hasta el carro, pero no había nadie. La puerta estaba abierta. Luego vi a mi papá a unos metros, tallándose los ojos, como si le ardieran mucho. Al acercarme también sentí algo extraño. Esa sensación de dolor, como cuando estás picando cebollas. Le pregunté si todo estaba bien. Mi papá tenía la mitad de la cara como congelada. No la podía mover. Se veía muy mal, como si se le hubiera derretido. Se miraba raro, pero había una expresión de terror que iba más allá de la parálisis. ¿Qué pasó?, le pregunté. Volví a hacerlo, pero no me contestaba. Por un momento levanté la vista. Por un momento creí ver a la mujer caminando entre los árboles, alejándose. Le pregunté a mi papá, ayudándolo a levantar, si había visto algo, si se le había atravesado algo. Me dijo que sí, pero como si fuera un detalle sin importancia. Ahí era claro que había algo más. Me preguntó si mi mamá había hablado conmigo. Le dije que sí. Me preguntó qué tanto me había dicho y le dije que solo que la abuela estaba mal. Él negó con la cabeza, como si mi mamá hubiera ocultado información importante. Luego dijo: tu abuelo.
abuelito. Tenemos que ir rápido por él. Tu abuela vio algo, lo necesita. No se puede morir sin verlo. Yo le grité que por favor parara un segundo, que me explicara qué diablos estaba pasando, que no entendía nada, que lo necesitaba, que por favor me dijera qué estaba pasando. Y creo que me vio tan mal, tan asustada, tan confundida que se detuvo. Me tomó de los hombros y me dijo: ok, si quieres saberlo te lo voy a decir. Tu abuela se murió. Se murió por más de 1 minuto. El doctor la declaró clínicamente muerta y le lloramos y todo, pero antes de que nos saliéramos de la habitación, regresó. Regresó con un grito horrible, con algo que jamás había escuchado mi niña. Estaba llorando, estaba muy asustada. Ni entre tu mamá y tu tío y el doctor podíamos controlarla. Llegaron enfermeras, llegó mucha gente y no podíamos. Y tu abuelita lloraba y pedía que no la dejáramos morir. Que no la dejáramos morir de nuevo, por favor. Me apretaba la mano y me pedía que no, con unos ojos de terror que nunca le había visto, ni a ella ni a nadie. La inyectaron, le pusieron no sé qué y hasta entonces respiró. Mi papá se detuvo, miró hacia todos lados, como si no estuviera seguro de decirme lo siguiente. Te lo voy a decir aquí porque no voy a hacerlo cerca de tu abuelo. Pero tu abuelita dijo algo. Dijo que había visto el infierno, que había visto muchas cosas, que sabía dónde iba, que viniéramos por tu abuelo, rápido, que no se podía morir así. Yo no entiendo nada, pero sé lo que vi. Y no voy a dejar que tu abuela se muera de esta forma. Manejé el carro hasta la casa. La cara de mi papá se veía muy mal. Se le caía de un lado horrible. Entramos hasta el cuarto del abuelo, ahora ya sin preocuparnos por el COVID, de contagiarlo, de nada, pero no había nadie en el cuarto, tampoco en el pasillo, tampoco en ningún lugar. Regresamos a la sala y ahí estaba Katy, parada sin entender nada. Le preguntamos por el abuelo y dijo que no lo había visto, que si no estaba en su cuarto. Escuché pasos venir de la escalera. Se venían riendo Mariela y Mayra. Les pregunté si el abuelo estaba arriba y dijeron que no. Mayra señaló hacia afuera, hacia el bosque, hacia el camino por donde Mariela se había perdido. Mi papá salió rápidamente a buscarlo, pero no sé, fue como si no se hubiera dado cuenta de lo rara que estaban Mayra y mi prima. Yo tomé mi chamarra para salir tras él. Mariela se me acercó y me abrazó. Me dijo algo al oído. Todo está bien, prima. Ya pude hablar con mi mamá. Ya viene. Ignoré eso y salí corriendo. Hacía mucho frío, comunidad. Había niebla muy delgada. Pude ver a mi papá avanzando por el camino. Solo se veía algo rojo, pero se veía a lo lejos todavía, y corrí para alcanzarlo. Reconocí el lugar a donde nos acercábamos, y me detuve. Le dije que me siguiera y me salí del camino. Era ese lugar donde me había encontrado a mi prima y a Mayra el día que llegué, donde estaban haciendo quién sabe qué. Escuchamos algo. Alguien andaba ahí. Y la vi entre las ramas de los árboles, cruzando rápidamente, escondiéndose. Ya la vi. Tú sigue buscando a tu abuelo, dijo mi papá mientras se detenía y yo seguía adelante.
Lo encontré. Encontré a mi abuelo escarbando con sus manos. Reconocí muy bien el lugar. Era exactamente ese donde encontré a Mayra sobre Mariela, cuando escondía algo en sus manos detrás. ¿Qué está haciendo, abuelito? Le pregunté. Él no me hacía mucho caso. Sin voltear a verme, solo repetía: lo dejaron por aquí. Por aquí debe de estar. Lo dejaron por aquí. Yo me acerqué a él e intenté levantarlo, pero ni siquiera lo moví. Escarbaba con mucha fuerza. Sus brazos se sentían tensos, como si no tuviera la más mínima oportunidad de detenerlo. Y él no era tan fuerte, comunidad. Había algo raro en él, como si no estuviera en control de su cuerpo. Mi papá apareció de entre las ramas y jaló a mi abuelo. Le decía que teníamos que irnos, que la abuela lo estaba esperando, y entre los dos logramos levantarlo, arrastrarlo. Y el abuelo empezó a caminar, pero volteaba como si hubiera dejado algo atrás, o como si algo viniera detrás de nosotros. Cuando nos íbamos acercando a la casa, le llegó un mensaje a mi papá. Hizo una cara muy fea y dijo que no había tiempo, que ya se tenía que ir. Y sin llegar ni por una chamarra a la casa, metió al abuelo así como estaba, en pijama, al carro. «Llévame contigo, pa», le decía, pero él parecía que no me escuchaba. «Llévame contigo, por favor». En eso salió Katy corriendo, poniéndose una chamarra. Dijo que tenía que estar con Armando. Y papá me volteó a ver y me dijo que confiara en él, que no quería que yo estuviera cerca de eso. Me dio un beso en la frente y me dejó. Me dejó ahí frente a la casa de los abuelos. Me daba mucho miedo entrar. Me daba mucho miedo voltear. El carro de mi papá se alejó por el camino. Yo no quería darme la vuelta. Tuve que armarme de valor para hacerlo. Sentía que algo iba a estar ahí, viéndome. Se empezó a escuchar algo que venía de la casa. Había una luz prendida, la del ático. Mi teléfono, quién sabe cuánto tiempo tenía descargado. No serviría ni para iluminarme. La luz de la casa parpadeaba. Duraba unos 3 o 4 segundos y se iba a 10 o más. Eso no tenía nada de paranormal. Eso sucedía constantemente con el tiempo, y después de un rato volvía a la normalidad. Pero en ese momento, la única luz que no parpadeaba era la del ático, como si ahí se estuvieran iluminando por velas. Yo no pensaba entrar, sí. No. Por un momento pensé en caminar por el camino. Eran kilómetros en el frío, pero eventualmente llegaría a la carretera, a otras casas. Podía lograrlo, así que di unos pasos. Escuché moscas. Muchas moscas, como si hubiera algo muy sucio acercándose. Y tenía presente lo que significaba. Ahí no estoy segura de lo que vi, pero entre los árboles, detrás de ramas y ramas, por un momento creí ver algo. Si mi mente no me engañaba, creí ver algo como la cabeza de una chiva, de una cabra. No sé si estaba en 2 patas, pero parecía ser muy alta. Así que me di media vuelta, regresé y entré a la casa. Lo único que atiné a hacer fue ir a la cocina, esconderme debajo de la cama de mis abuelos. Esta tenía un mantel largo que la tapaba casi toda. Ahí pensaba quedarme lo que fuera necesario. Había algo afuera, sí, en el bosque. Algo que me daba más miedo, mucho más de lo que me asustaba quienes estaban ahí adentro. Alguien llegó.
Escuché los pasos por el porche. Se acercó a la puerta. Luego escuché que alguien bajó desde el ático. Abrió la puerta y dijo algo. «Pasa. Te estábamos esperando», dijo Mariela. Algo entró, y el olor que llegó entonces, comunidad, es indescriptible. Era olor a muerte. Subieron por el ático. En eso escuché un teléfono a lo lejos. Recordé que el mío estaba descargado, que cualquier cosa que ocurriera no me iban a poder avisar, que le llamarían a mi prima. ¿Ya? Ok. Yo le aviso cuando la encuentre. No había nada de emoción en la voz de Mariela, ningún sentimiento. Después de contestar, subió corriendo. Yo me asomé por debajo de la mesa. Mientras no volviera la luz, creía que iba a estar segura y alcancé a ver cómo bajaba Mariela con Mayra. Salieron de la casa. Supuse que habían caminado hacia el bosque. Salí de debajo de la mesa, subí al ático por mis cosas y ahí en mi cama estaba la tabla. Y habían metido espejos al cuarto. Ahí estaba esa maldita ouija. Busqué rápidamente por todos lados mi batería externa para cargar mi celular y finalmente la encontré. Bajé corriendo para regresar y esconderme en el cuarto de mi abuelo, pero al pasar por la sala vi algo. Era una figura oscura, algo negro. Estaba sentada en la sala y lo único que se podían ver eran sus ojos. Y no se trataba de la oscuridad. Eso no era lo que la escondía. Lo que fuera que estaba ahí era una figura completamente negra que estaba viendo hacia mí. Mi prima y su amiga se acercaban. Yo corrí al cuarto de mis abuelos y cerré con seguro detrás de mí. Sin voltear a ver la mecedora, me metí debajo de la cama, como cuando era niña, y me escondí ahí para sentirme segura. Necesitaba calmarme. Necesitaba respirar por un momento. Por fin se cargó mi celular. Por fin lo pude prender. Le hablé a mi papá. Por fin supe que mi abuela falleció antes de que mi abuelo pudiera llegar a verla. Me quedé ahí, hasta que un rato después llegó mi tío Armando, Katy y mis papás. Mi abuelo se había tenido que quedar internado, sedado en el hospital. En cuanto pudo, Katy se fue sobre Mariela, a solas, y le preguntó dónde diablos tenía la tabla. Yo lo noté y me acerqué, y le dije que la había visto en el ático. Y en cuanto lo dije, me dolió la cabeza. Sentí una punzada en la sien del lado derecho, la misma que siento, comunidad, cuando escribo esta historia. La misma que ha sentido gente a la que se la cuento. Katy subió corriendo. Mariela me vio enojada. Se acercó a abrazarme y me dijo algo en el oído. También se va a ir tu abuelo entonces. Me dijo, tu abuelo, como si no fuera suyo, como si no fuera ella. Y su voz era como... Sé que va a sonar muy loco, pero era como si se hubieran escuchado dos voces susurrándome. Katy bajó con lo que creo que era la tabla envuelta en una cobija. Sin decir nada se llevó a Mayra. Salieron en el carro y al parecer regresaron rumbo a la Ciudad de México.
Mariela permaneció sentada sin hablar, sin decir mucho, y solo se levantaba a comer. Solo parecía fingir algo de normalidad cuando la llamaban para comer. Mi abuelo falleció una semana después, por COVID, aislado de todos nosotros. Nadie lo vio enfermarse. Nadie supo qué ocurrió. Ninguno de nosotros tuvo algún síntoma o pareció haberse enfermado. Fue muy extraño porque nadie se esperaba que cuando lo vimos, cuando lo llevaron hacia la abuela, sería la última vez que íbamos a verlo, porque tampoco nos dejaron ver su cuerpo. Una enfermera que lo cuidó le dijo a mi tío Armando que mi abuelo gritaba por las noches, que alucinaba, que decía que veía una mujer. Mi tío dice que él cree que era mi abuela. Yo me imagino algo mucho, mucho peor. Luego de la muerte de mi abuelo, no sé si por casualidad o por qué, pero Mariela volvió inmediatamente a la normalidad, a la tristeza de antes, a extrañar a su mamá. Katy no volvió a llevar a Mayra, no estuvo en el velorio. Desde el fin de la pandemia la casa está en renta. Hoy cualquiera la puede visitar, pero Mariela nunca ha vuelto. Se cuentan cosas muy extrañas, que incluso han llegado a las reseñas que deja la gente en la página donde se renta. Un olor a caño, a podrido que llega de repente en la noche, desde el bosque. Que la puerta llega a amanecer abierta y que se escuchan pasos en el ático, cuando no hay absolutamente nadie. Katy sí volvió una vez, sola con mi tío Armando a la casa, pero después ya nunca lo hizo. Dijo que hay algo todavía en el bosque, que se le puede ver en la noche si pones atención, que la ves rondando la casa entre los árboles. Uriel, tú sabes que esta es solo una parte de mi historia. Sabes lo difícil que es para mí lo demás. Quizás no da tanto miedo, pero es mucho más doloroso. Espero poder decirte que la publiques, por fin, en algún momento, y que la gente conozca el resto de la historia. Tú sabes que pude contactar a mi abuela. Y que me duele mucho saber dónde está y cuánto miedo le tengo a esa ouija que se come almas. Ojalá que la tomen en serio. Comunidad, antes de cerrar esta historia, la historia que nos ha compartido la protagonista hasta ahora, quiero decir algo que ya hablé con ella, que ya está muy claro con ella. Bueno, entre las cosas que suceden a continuación es que ella llega a hacerse muy cercana a Katy. Decidieron prestarme la tabla, estaban seguras que teniéndola en mis manos, aún sin jugarla, que no lo haría por supuesto, iba a sentir esa energía que no podía negar, porque lo que me dicen es que saben de lo increíble que puede parecer esta historia, y aunque están seguras que yo le iba a contar con el mismo respeto como cuento, todas querían darme una evidencia de que había algo de verdad. Y ustedes saben que soy miedoso, pero mi escepticismo me da valor para tener objetos así. Ustedes saben que tengo otra ouija de otra historia que está por aquí en Relatos de la Noche y que nunca me pasó nada con ella, pero debo decirles que con esta ocurrió algo que sí estuvo extraño. La ouija llegó finalmente a mí en diciembre pasado,
justo cuando me estaba mudando de casa. Y yo estoy seguro de haberla empacado muy bien. Estoy seguro que fue de las primeras cosas que empaqué. Y cuando volví a mi antiguo departamento para recoger las últimas cosas que tenía en mi estudio, me encontré con una bolsa negra de tela muy gruesa que era justamente como en la que me dieron esta ouija. Tuve que ir a revisar al departamento nuevo, las cajas, para ver si no había visto mal, si no me la había llevado envuelta en otra cosa, y ya no la encontré. Nunca llegó al departamento nuevo. Y esto puede ser casualidad. Tengo TDA, así que pudo haber sido que no puse atención, que hice otra cosa, que simplemente creí haberla guardado. Pero el punto, y lo que no se puede negar, es que la tabla ya no estaba en mi estudio. Solo la bolsa. Cuando le tuve que decir a nuestra protagonista anónima y a Katy, todos los nombres, por cierto, en esta historia evidentemente han sido cambiados, me dijeron que entendían, que estaba bien, porque, dicen, la ouija llama. Esta ouija llama. Yo no sé si la perdí, yo no sé si alguien me la robó en la mudanza, pero no voy a mentirles y decirles que no me preocupa pensar que alguien la tiene sin saber que se llevó. Que a lo mejor por pura curiosidad se llevó una tabla que, bueno, para esta familia representa muchas cosas muy feas y muertes. Y me es raro pensar que esa tabla, quién sabe en qué manos está, suelta como si fuera cualquier cosa en algún lugar de la Ciudad de México. Por mi parte, evidentemente he llegado a la decisión de no volver a aceptar objetos, por más escéptico que yo sea. Sí siento que es demasiada responsabilidad, y ustedes saben que yo no soy un experto en el manejo de nada de esto. Soy simplemente alguien a quien le apasiona contar historias, y debo aceptar ese lugar y decirles que si en algún momento de esta historia sintieron un extraño dolor de cabeza en la sien del lado derecho, por favor, nos digan porque me gustaría saberlo. Quizás en algún momento podamos contar el resto de esta historia. Por lo pronto, agradecemos que hayan escuchado este episodio de Relatos de la Noche.